Daniel Alonso Flores, Sí. periodista deportivo de boxeo internacional. Daniel, el motivo pues de esta conversación es sobre la historia del boxeo en Panamá. ¿Cómo empezó el boxeo en Panamá? ¿Cómo llegó al nivel que se abrieron las puertas en los años 70, a lo que se llamó la época de oro del boxeo panameño? Pero ese camino, desde el inicio hasta ese momento, todo lo que se pasó, ¿cómo fue eso? ¿Cómo el boxeo llegó a ser un deporte tan querido por los panameños? No es tan difícil comprender que la presencia estadounidense en Panamá influyó de manera decisiva en el fomento y en el desarrollo de la actividad deportiva, entre ellos el boxeo. Recordemos que en el tema del béisbol, por ejemplo, queda muy evidenciado, muy claro que fue precisamente las primeras manifestaciones del béisbol panameño se dan precisamente con la práctica que la presencia estadounidense en Panamá inició. Hay muchas referencias de eso. El boxeo es muy parecido. Las primeras manifestaciones de combates boxísticos no regulados, porque recordemos que la regulación del boxeo panameño empezó en 1917, pero antes había actividad boxística. En 1908 o 1909, según investigaciones del ya desaparecido colega y apreciado Lucho Morales, hay documentación de combates de boxeo realizados tanto en la ciudad de Panamá como en lo que antes se conocía como zona del canal, que era el área que los norteamericanos tenían bajo su administración. El canal se inaugura en 1914. Recordemos que a Panamá confluye una cantidad grande de personas de otros países. Leí un libro una vez que me decía que participaron obreros de 52 países en la construcción del canal, algunas con presencia más que otras, pero dejaron raíces en Panamá, sobre todo la presencia afroantillana de lugares como Trinidad y Tobago, Curazao, Martinica, Jamaica, etcétera, como también de España. La presencia española en Panamá es muy importante, italianos. En fin, y obviamente pues la presencia estadounidense para la construcción del canal y posteriormente la presencia militar estadounidense en los llamados sitios de defensa. Eso estuvo directamente vinculado con el desarrollo del boxeo panameño. Inclusive, como Panamá, estamos hablando de inicios del siglo XX, se convirtió como en una oportunidad para muchas personas. Boxeadores que ya eran boxeadores profesionales en esa época vinieron a Panamá a pelear. Quizás lo más representativo es esa rivalidad de Sam Lanford con Harry Wills, que eran pesos pesados negros, y subrayo lo de negros porque en esa época había segregación racial en los Estados Unidos y no se le permitía a los atletas negros pelear con atletas blancos por el campeonato mundial pesado, por ejemplo, hasta que Jack Johnson rompe esa muralla, pero lo hace persiguiendo a Tommy Burns, que era el campeón mundial, un canadiense que estaba defendiendo el título en Australia. Hasta allá se fue Jack Johnson, persiguiendo a Tommy Burns. Ya cuando se corona campeón mundial del peso pesado, pudiéramos decir que se rompió esa barrera, a pesar de que es sabido que Johnson fue perseguido por el hecho de que su esposa era blanca. Y las autoridades norteamericanas de esa época, pues eso era casi un sacrilegio. Con el tiempo hubo una especie de reivindicación social histórica hacia Jack Johnson, pero le hicieron la vida de cuadritos. El racismo era muy fuerte. Mira, con relación a eso, en los estudios de un trabajo que hice del boxeo, pues para la tesis de la carrera de historia, en una referencia encontré que en Panamá pasaba ese mismo fenómeno, que se hacían peleas entre blancos y entre negros, y que un oficial del ejército trató de hacer una mezclada, y que apenas comenzó la pelea, pues parece que había ganado el negro, estaban robando la pelea, hubo una confusión, destruyeron el local, entonces formó una pelea
y volvieron o sea, las terminaron de prohibir, que hasta qué tiempo no sé, pero ya pudo en los años 20 quizás poderse hacer. Recuerda, Alberto, que la actividad boxística era prácticamente clandestina. O sea, porque no había un ente regulador que dirigiera hasta 1917, que convierte a Panamá en una de los primeros países del mundo en tener una comisión de boxeo, incluso de América Latina, antes que países como Cuba, como Argentina y muchos otros. México. ¿No? En México incluso, exactamente. Así que, pero hay una vinculación que es fácil identificarla y es fácil comprenderla, y es la presencia norteamericana en Panamá, una presencia importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de infraestructura, los torneos internos que hacían a nivel del Army, de la Fuerza Aérea, de la Infantería, eran torneos importantes en esa época. Hay muchos registros en los periódicos Star and Herald y los periódicos de aquella época, e incluso boxeadores que llegaron a ser campeones mundiales importantes como José Chegui Torres se hizo en Panamá, porque era un soldado acantonado en Panamá, boricua, sabemos que de ascendencia boricua, que se hizo en Panamá, y Chegui siempre lo comentaba, que él se hizo boxeador en Panamá. Entonces, con esa presencia norteamericana en las terminales del canal Colón y Panamá, también nos permite comprender por qué fue en Panamá y Colón donde prácticamente se desarrolló. Es algo fácilmente comprensible, ¿no? Panamá siempre ha sido un lugar de tránsito, un punto en el medio de América, y con el tema del canal de Panamá, pues definitivamente eso fue determinante. Pero también hay un aspecto que surge desde los inicios del boxeo panameño y mundial y se mantiene hasta ahora. Y es quienes practican el boxeo. Claro, lo practicaban las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es un ejército de una nación poderosa, pero a nivel local lo practicaban los muchachos de los barrios marginales, si les podemos llamar de alguna manera, aquellos barrios que surgieron precisamente para acoger a la masa obrera que venía a trabajar en el canal. Cuando hablamos de Guachapalí, estamos hablando de lo que hoy conocemos como el Marañón, pero Guachapalí, Caledonia, lo que hablamos del área del Chorrillo, el área de Río Abajo, que eran lugares que surgieron, Pueblo Nuevo, áreas muy populares que surgieron, la famosa, bueno, ya todo eso ha cambiado, ¿no? Pero ya en el Marañón, el que no conoce la historia no se imagina que ahí todas las casas eran de madera prácticamente, igual que en el Chorrillo, igual que en Pueblo Nuevo, igual que en Río Abajo, porque eran lugares que surgieron para acoger a esa masa laboral que, recuerden, que eran del Silver Roll, porque era la gente pobre que ganaba menos de lo que ganaban los norteamericanos y demás. Es en esos lugares donde se desarrolla el boxeo, y ha sido una característica de no solamente de Panamá, de todos los países del mundo. El boxeo es el deporte de los descamisados, de la gente del gueto, de la gente del barrio, de aquel atleta con baja escolaridad, con hogares disfuncionales, donde hay presencia de madre, pero no hay presencia de padre. El muchacho que se hace en la calle vendiendo periódicos, limpiando zapatos. Es la historia de Kid Chocolate en Cuba, es la historia de muchos otros atletas latinoamericanos de diversos países, muchachos de abajo. Así empezó el boxeo en Panamá, y logró el boxeo desde muy temprano crear ídolos, crear figuras. En la década del finales de 1919, 1920, surge una de las primeras figuras del boxeo panameño, José Lombardo, el llamado Chato Lombardo. Un muchacho del barrio de Santana, que recuerden que se le llamaba el Arrabal, porque el intramuros era San Felipe, lo que hoy llamamos el Casco Viejo, que era donde vivían las familias pudientes, mientras que en Santana y alrededores, Caledonia, lo que hoy es Curundú, Chorrillo, vivía la gente del Arrabal, se le llamaba así, del Arrabal santanero. Entonces, este muchacho de aquella época tenía una habilidad, obviamente no hay videos para poder explicar lo que estoy diciendo, pero lo que yo les comento a ustedes es el producto de las conversaciones que tuve con muchísima gente de edad, porque yo vivía en Santana, y de los viejos de aquella época que me hablaban del Chato Lombardo y cómo el Chato Lombardo
influyó tanto en la juventud de esa época que los muchachos querían ser como Chato Lombardo. Después vendría David Abad, que también era santanero, el famoso Quitoneta, que llegó a pelear campeonato mundial pero no lo logró. Panamal Brown, nuestro primer campeón mundial, era colonense. Y en la historia que se hace de él, se explica que en Colón tenía algún tipo de vinculación con la presencia estadounidense en Colón, en la zona, en los sitios de defensa, las llamadas bases militares de Colón. Y ahí hace sus primeras escaramuzas como boxeador, pesaba 112 libras. La historia de Al Brown es una historia interesantísima, no solamente en la biografía que de él hace Eduardo Arroyo, sino también en un audiovisual que muchos años después hizo Carlos Aguilar, que se llama Cuando el puño se abre, que es la historia de Panamal Brown. Él viaja como polizón en un barco, se embarca para Nueva York, y entonces en Nueva York él desarrolla pues su actividad boxística que lo lleva a convertirse en campeón mundial en 1929, primer latinoamericano en ganar un campeonato mundial de boxeo. El segundo fue un cubano, Kid Chocolate, amigo personal del panameño Panamal Brown. El primer boricua fue Sixto Escobar. Estamos hablando de la misma época, finales de los 20, inicios de los 30. Pero el primero fue Panamal Brown en 1929, aunque no fue el primer panameño que disputó un título mundial, porque en 1928 Santiago Zorrilla ya había peleado panameño, ya había peleado título mundial con Todd Morgan y había empatado. Así que pareciera que Panamá estaba como predestinado a producir el primer campeón latinoamericano, lo cual es un inmenso honor para el boxeo panameño. La historia de Al Brown está debidamente acreditada. Él emigró al viejo continente, a Francia, hizo una gran amistad con un intelectual, Jacques Cousteau. Se hizo célebre no solamente por su condición de atleta, sino por sus finos gustos. En los principales shows de vodevil y de la farándula parisina de esa época, pues ahí estaba Panamal Brown, ¿no? En el Lido, en el Ritz, en todo esto se dice incluso, yo no sé si esto será verdad, que mandaba a lavar y planchar su ropa de Francia, la mandaba a Londres. Tenía caballos en el hipódromo de París. Era de la realeza casi. Era toda una celebridad. Entonces, a pesar de que en esa época pues no había la proximidad que hoy tenemos con las redes sociales, por lo menos ya sabemos lo que pasó en el pesaje de Canelo Álvarez en Arabia Saudita. En esa época no, en esa época había que esperar mucho tiempo para que llegaran las noticias. Pero bueno, Panamal Brown es el punto de partida porque fue el primer panameño en ganar un campeonato mundial. Te quiero hacer una observación. Parte de todas las entrevistas que hemos estado haciendo y en algunos temas se tocó el boxeo y en cosas que se ha leído. Y lo que decían los viejos también en algún momento dado, pues mi papá sí vio pelear al Chato Lombardo, lo vio pelear en persona, y que él me decía que la popularidad de Panamal Brown, a pesar de que había sido campeón mundial, no era la popularidad del Chato Lombardo. Ah, porque el Chato estaba aquí en Panamá. La gente lo veía en carne y hueso. Exactamente. Entonces las noticias de Panamal Brown llegaban 2 meses después, un mes exacto. después, o sea, él no era una noticia del día a día, sí. No era en cambio el Chato pelea el sábado, vamos el sábado a verlo. Ese era el evento del Chato. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando pude conocer de un artículo que publicó el 3 veces presidente de la República, Belisario Porras, sobre el Chato Lombardo. En una de esas jornadas que yo hacía de investigación, cuando estaba investigando sobre la historia del boxeo panameño, me encuentro con esta carta de Belisario Porras, donde él explicaba que él había conocido al Chato Lombardo porque su hijo Demetrio le había hablado de él, se refería obviamente a Demetrio Porras, uno de los primeros líderes del socialismo en Panamá, que le había hablado de él y él había ido a verlo a la Plaza de Toros de Vista Alegre, que queda donde hoy día queda el Hospital Santa Fe. Por ahí muy cerca fue el famoso polvorín del 5 de mayo. Una tragedia que hubo en Panamá con unos explosivos y unas cuestiones, murieron unos bomberos y demás. Y cuenta el presidente Porras que él había ido y había quedado impresionado viendo la calidad boxística. Pero mira, el presidente de la República
hablándote de habilidades boxísticas, de cómo caminaba el ring este Chato Lombardo. Incluso recuerdo que en su artículo decía que lo había visto pelear con el estadounidense Tony de Oro. Mira tú los detalles que presentaba el presidente de la República de esa época sobre el Chato Lombardo. Me cuentaban los viejos que se imitaba la forma de vestir del Chato Lombardo, la forma de peinarse del Chato Lombardo, que en las barberías, usted decía, yo quiero el corte lombardo, que había incluso en las panaderías, ¿sabes que los dulces le ponen nombre, ¿no? Le pone no sé qué cosa de chola, que no sé qué. Había uno que era el dulce lombardo. Porque eso lo comí una vez. Ese era el dulce de lombardo. Era un verdadero ídolo. Yo diría que fue en realidad el primer ídolo del boxeo panameño. Y alguien podrá cuestionar, pero ¿por qué? Si coincidió con Brown. Pero tú lo has explicado muy bien. Es que Panamá Brown no estaba en Panamá. Estaba o en Nueva York o en Europa. Y demoraba. No había la facilidad que hoy día, ni siquiera de escuchar las peleas por radio en esa época. Todavía no había radio. Mucho menos de la televisión. Mucho menos el cine. Porque yo sí recuerdo, estando pelado, yo, que soy unos años mayor que tú, Alberto, que habían cines, el Teatro Cecilia, el Teatro Variedades, donde pasaban con un par de meses de retraso algunas peleas de grandes campeones mundiales de esa época. Y también mi papá y antiguos me explicaban que muchas peleas de Joe Louis, por ejemplo, se veían en el cine, pero 2 meses después o 3 meses después. Así que con Chato Lombardo se desarrolla mucho más esa afición del público por el boxeo. Y mientras eso ocurría en Panamá, porque Chato era capitalino, en Colón también surgían muchachos nuevos. Y en los años 40, porque el Chato es de los años 20, estoy tratando de llevar esto cronológicamente. En los años 40 surge John Finnegan, boxeador colonense. John Finnegan era tan popular, tenía tanto arraigo entre los fanáticos, que cuando peleaba en Panamá, las peleas de Finnegan tenían que hacerlas en el estadio Juan de Móstenes Arosemena. Habían 2 lugares prácticamente para hacer boxeo en los años 40. El Gimnasio Nacional, que después se llamó Neco de la Guardia, o el estadio Juan de Móstenes Arosemena, que era mucho más grande. Entonces, cuando peleaba Finnegan, se sabía que la gente no iba a caber en el Neco de la Guardia, que se llamaba en esa época Gimnasio Nacional. Así que se hacían en el estadio Juan de Móstenes. Por la cantidad colonense y la cantidad de gente que venía. Y se había que adjuntarle vagones al tren. Todo eso está documentado. Y venían los colonenses con sus mejores galas, las mujeres colonenses con sus mejores galas, a ver pelear a Finnegan. Eso explica por qué la primera pelea de campeonato mundial de boxeo que hubo en Panamá se realiza en el estadio Juan de Móstenes Arosemena, que había sido inaugurado en 1938, porque era el lugar de más aforo para poder recibir a la cantidad de gente que, como en efecto, llegó el 10 de abril del 65 a ver a Laguna ganarle a Carlos Ortiz. Entonces, Finnegan fue un gran ídolo. Pudiéramos decir que fue el segundo ídolo, aunque no llegó ni siquiera a disputar un campeonato mundial. Lombardo tampoco, pero Lombardo sí tuvo una pelea de eliminatoria de título mundial en la división del peso pluma, que lamentablemente perdió. Finnegan no tuvo la oportunidad de pelear por un título mundial, pero sí generó mucho. Finnegan fue en Colón lo que el Chato Lombardo fue en la ciudad de Panamá. Entonces, 20 años después, en la década del 60, surge Ismael Laguna. Observa que hay como una especie de desarrollo cíclico, de los 20 a los 40 con Finnegan, a los 60 con Laguna, que fue un ídolo indiscutible, y luego los 80 con Durán. Cuando Durán se gana a Sugar Ray Leonard en Montreal, para mi opinión sigue siendo la gran victoria latina de todos los tiempos, porque Leonard era el campeón mundial welter invicto que se había coronado campeón mundial olímpico en ese mismo escenario de Montreal, donde fue la pelea con Durán. Así que Durán fue el ídolo que rebasó a todos los anteriores. Claro, ya Panamá era más grande, en Panamá había más gente, ya había televisión, ya había radio, ya había todo. Y Durán se convierte en ese gran ídolo, en ese gran referente del boxeo panameño, que fue producto de la idolatría a Laguna, porque es que el ídolo era Laguna. Y el mismo Durán lo cita en una conocida entrevista que le hace Juan Carlos Tapia,
donde él dice que siendo un mozalbete, siendo un pelado, él trepado en un camión, no sé por dónde, él vio esa noche cuando Laguna se coronaba campeón mundial, y él dentro de pues, de su inocencia juvenil, dijo, yo voy a ser como él y voy a ser mejor que él. Y vaya que lo logró, campeón mundial 5 veces en 4 categorías diferentes, rebasó con creces las hazañas de Laguna. Pero Laguna fue el nervio, el motor que generó que, oye, Laguna se coronó en el 65, Alberto. En el 72 Panamá tenía 4 campeones mundiales. Así es. Simultáneamente. O sea, 7 años en realidad no es nada. 4 porque uno perdió. Exactamente. Por Orlando Amores. Que empezó, que hubiera sido el primero de esa generación. El primero de esa que pierde con Masaoba en Japón después de haberlo derribado en el primer asalto. Y esa hazaña de tener 4 campeones mundiales simultáneamente, Panamá la replica en el año 76, la replica en el año 80 y luego la vuelve a replicar ya en este siglo, ¿no? Con Guillermo Young, con Vicente Mosquera, Celestino Caballero y Nica Concepción, etc. Nuestra última gran generación. Esa última gran generación que de principios del siglo, porque en el año 2005 se corona Roberto Vázquez, se corona Vicente Mosquera, después viene Celestino Caballero, una generación verdaderamente formidable de atletas. En este momento, lamentablemente, la marea está baja, por llamarle de alguna manera. Panamá está en una posición muy desventajosa. Pero como estamos hablando desde el pasado, yo quiero pues referirme a esos puntos medulares. ¿Cómo surge el boxeo en Panamá? Con la presencia de los estadounidenses, la presencia de las bases militares estadounidenses, con los torneos que se hacían a lo interno de las bases, por la economía que generaba la presencia estadounidense en Panamá. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, cuando termina, ahí se vive una bonanza en Colón. Colón se le llamaba la tacita de oro. Y hay quienes dicen, me imagino que parte en broma, parte en serio, que tú ibas caminando por Colón y te encontrabas monedas y billetes. Había tanta plata que la encontrabas por las calles. Fue una gran época que se reflejó en el deporte del boxeo, muy especialmente en el deporte del boxeo. Panamá tuvo figuras muy importantes. Yo distingo al menos con categoría de ídolos a Chato Lombardo, a John Finnegan, a Ismael Laguna, a Roberto Durán, y uno que estuvo muy cerca. Esa parte sí la viviste tú muy bien, porque eras un dirigente activo, Roberto Laraña Vázquez. Roberto Laraña Vázquez generó una popularidad. Iban los niños vestidos de araña, de Spider-Man. Llenaba el Figali, llegaba a Tlapa, llenaba los lugares. Llevó otro tipo de público también a los lugares. Roberto Laraña Vázquez, por su gran popularidad, llegó a ser campeón mundial en 2 categorías, en la 108 y en la 112. Tuvo 2 intentos en la 118 que terminaron empatados. No logró conquistar el campeonato mundial gallo. Pero resumiéndote, Alberto, yo pienso que el deporte del boxeo es uno de los deportes con mayor tradición en Panamá, regulado desde 1917, o sea que es una historia de más de 100 años, regulado. Mira que entonces no estoy hablando del boxeo clandestino que se hacía y que terminaba muchas veces en trifulca, como tú relataste, sino como una actividad regulada desde 1917. Panamá ha tenido 2 dirigentes que llegaron a ser presidentes de la Asociación Mundial de Boxeo, el doctor Elías Córdoba y Rodrigo Colón Sánchez. Actualmente, Alberto, tú eres vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos otro compatriota, Rolando Marcos Hermoso, que es vicepresidente de otro organismo, que es la Organización Mundial de Boxeo, y hemos tenido una presencia importante en el boxeo mundial. Creo que sí, vinculado directamente a la presencia estadounidense, pero con una pasión enraizada en los lugares más populares de las ciudades terminales de Panamá y Colón. Así para terminar, y no siendo una pregunta exclusivamente de boxeo, sino de la historia deportiva de Panamá, siendo un país ahora de 4 millones de habitantes, que hemos llegado allá, ¿cómo el panameño ha podido destacarse en diferentes deportes? Aquí estuvo
Carlos Salazar hablando del baloncesto, en el que nos destacamos por una generación muy grande. El béisbol, que ha sido el deporte masivo del panameño. La hípica, que nos ha dado unos triunfos impresionantes a nivel mundial. El fútbol, cómo ha ido superándose. O sea, el prototipo histórico del panameño, esa combinación de razas, nos ha dado un nivel de atletas impresionantes. Sí. Habría que agregar la medalla olímpica de Irving Saladino en Beijing, en salto alto, y salto largo, perdón. Y antes de él, Loy Lavich en Londres, 1948, 2 medallas de bronce en 100 y 200 metros planos. Sí, el biotipo panameño se presta para los deportes. Hemos tenido 2 panameños en el Salón de la Fama del Béisbol, Mariano Rivera y antes que el Rod Carew. En el boxeo tenemos 5. Tenemos a Panamal Brown, que entró post-mortem. Tenemos a Ismael Laguna, a Eusebio Pedrosa, a Hilario Zapata y a Roberto Durán. En la hípica tenemos más también, porque Lafitte Pincaya en su momento fue el jinete que más triunfos había obtenido en su momento, superando a Billy Shoemaker, que en esa época era prácticamente el héroe, el inalcanzable. Y sí, y lo estamos viendo en el fútbol, que aunque no nos ha dado, digamos, todavía grandes satisfacciones más allá de la presencia pues en el Mundial de Rusia, que era la primera vez que habíamos estado en un Mundial, y ya vemos cómo jugadores panameños destacan en clubes del extranjero y demás, y se ve ese desarrollo. Pero ya sea el fútbol, el béisbol, cualquier deporte le va a costar mucho lograr lo que ha logrado el boxeo. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista, te lo agradezco mucho. A la orden.